Telesur, Internet, televisión, telefonía y enlaces de fibra óptica, presenta. ¿Qué tal, amigos? En el Diálogos de hoy los invitamos a que nos acompañen. Tenemos una charla muy interesante con el diputado Alejandro Barragán, el biólogo Pepe Villa, que es el director del Parque Nacional El Nevado, y también con el maestro Javier Medina, quien es activista ambiental, y vamos a platicar de esta ley que están impulsando para regular el impacto ambiental en la producción agrícola, la producción agroalimentaria. Nos estaremos platicando sobre los beneficios que tiene mantener un buen equilibrio entre la producción con la parte de los bosques, con la parte del bosque húmedo, y nos estarán platicando a detalle en qué consiste esta ley y cuáles son los beneficios. Así que acompáñenos en este Diálogos de hoy. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a un Diálogos de hoy muy interesante. Como ya lo vieron en el intro, hoy tenemos invitados especiales que nos van a contar sobre una nueva ley para regular la agroindustria. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la agroindustria, sobre todo en el sur de Jalisco, ha tenido un crecimiento muy pujante, pero es muy importante regularlo también por el impacto ambiental que tiene. Y en ese sentido, me da muchísimo gusto recibir, además, a quien fue el ideólogo de estas charlas, de estos diálogos de hoy, al diputado Alejandro Barragán. Bienvenido, Alejandro. Me da muchísimo gusto, Pepe, estar contigo en tu programa. Me da mucho gusto, además, que efectivamente este proyecto se haya materializado. Y pues qué padre que me invites a platicar de un tema que nos apasiona a muchos y que forma parte de mi trabajo legislativo. Gracias por invitarme. Bienvenido, Alejandro. También está con nosotros el biólogo Pepe Villa, quien es el director del Parque Nacional El Nevado, una joya de la naturaleza en el sur de Jalisco. Bienvenido, biólogo, gracias por acompañarnos. Gracias, tocayo Pepe, gracias a todos ustedes. Es un gusto platicarles desde la experiencia enorme del Parque Nacional, ahora en la cuenca de la Laguna de Zapotlán, lo que estamos impulsando y apoyando. Bienvenido, magnífico. Y está con nosotros también el maestro en Derecho, Javier Medina, quien además también es activista de medioambiental y asesor jurídico para la creación de esta ley, que de entrada suena muy interesante, ¿no? Porque hemos visto en muchas otras regiones del país cómo la agroindustria no regulada ha sido voraz con el medio ambiente. Entonces creo que estamos en un muy buen momento para el sur de Jalisco y para Jalisco en lo general, y además tomando ejemplos. Me platicabas fuera del aire, Alejandro, de un estado cercano. Platícanos. Fíjate, me da mucho gusto que sea de interés público este tema, esta propuesta de ley, una ley que busca regular la agroindustria, no solo en el sur de Jalisco, sino en todo Jalisco. Como lo sabes y lo sabe tu auditorio, tenemos en todo el estado de Jalisco diferentes regiones con actividad agroindustrial, de monocultivo, producción intensiva, y nos hemos dado cuenta que lo que pasa en el sur de Jalisco, lo que vemos en el sur de Jalisco, es un escenario que se replica también en otras regiones del estado, ¿no? Donde hay una producción intensiva. Fíjate que nos motiva, aparte de que llevamos una agenda importante en temas de derechos humanos, en temas de protección a las culturas indígenas de todo el estado, también tenemos una agenda importante en materia de medio ambiente, y la experiencia que viví como alcalde, como presidente municipal en Ciudad Guzmán, me abrió muchísimo los ojos. No solo la experiencia, la relación con liderazgos de opinión, con científicos, con ambientalistas, con líderes de la sociedad civil, que me ayudaron a armar un diagnóstico de lo que está pasando en nuestra región, y que hoy que lo traslado esta experiencia a un tema estatal, pues me doy cuenta que son muchas las regiones las que requieren este tipo de atención. Y fíjate que por eso yo quiero decirte que me siento muy afortunado de que en esta entrevista me acompañen dos liderazgos de opinión importantes, no solo que me acompañaron durante
mi gestión como presidente municipal, sino que además ahora forman parte de esta segunda etapa de las aportaciones que desde el servicio público podemos hacer para mejorar las condiciones, ahora no solo de Zapotlán Grande y la región, sino ahora del estado de Jalisco. Fíjate que con Pepe Villa tuve la oportunidad no solo de aprender y de entender un diagnóstico desde una perspectiva más científica, sino que además junto con él tuve la oportunidad de tomar decisiones importantes en materia de medio ambiente, y una que me parece muy importante es la que tiene que ver con islas y corredores biológicos. Un proyecto que arranca desde la sociedad civil y que desde el gobierno municipal que me toca a mí encabezar, abrazamos y apoyamos. Y también Javier, que trabajó en el área de medio ambiente en el gobierno municipal, en la pasada administración, hoy continúa también ahí, pero lo importante fue que durante el estudio de su maestría, el trabajo de investigación, pues nos ayuda también a fortalecer el proceso legislativo de este proyecto del que estamos hablando. Pero bueno, ¿quiénes más podrían hablar de un diagnóstico si no es los técnicos, los científicos, los que han venido dándole cuerpo, dándole consistencia y por supuesto rigor científico y rigor legal, pues más que ellos? Entonces, si te parece, vamos a preguntarle a Pepe cuál es el diagnóstico y qué nos motiva para impulsar este proyecto de ley. Claro, adelante. Gracias. Bueno, miren, su servidor tiene más de 2 décadas, bueno, ya 2 décadas y 5 años, 25 años. Al frente de 5 lustros, di. Muchos años, 25 años conociendo la dinámica de los ecosistemas del Nevado de Colima y sus cuencas, los bosques. 25 años. Bueno, miren, no sé si recuerden, en el 2019 fue un año trágico para la zona. Le prendieron a 12,700 hectáreas de lo que fueron bosques. ¿Prendieron fuego? Sí. Sí, claro. 12,700 hectáreas. Impresionante. Solo en el 2019. Y la ley dice que cuando pasa el fuego, o intencional sobre todo, debe de haber 25 años de veda, de que no se puede hacer cambios de suelo. Bueno, todavía no se enfriaba cuando ya estaban las plantas de aguacate. En Zapotlán el Grande y sobre todo en San Gabriel. O sea, esas 12,700 pues es muchísimo. Para que ustedes se den una idea, el Parque Nacional tiene 6,554 hectáreas. El doble. Es grande el parque. El doble. Obviamente eso pues genera un impacto ambiental impresionante, ¿no? Lluvia, humedad, calor, polvo. Bueno, ¿qué pasó en San Gabriel, no? La tromba, la corriente, cómo inundó con lodos y troncos la población. Ahí nace el boom aguacatero. Como del 2010, el precio del aguacate, la exportación y todo el mundo a poner aguacate. Y justo en ese año es el quiebre ambiental aquí en la zona. No más aquí en la zona, pues Michoacán tiene una historia de depredación terrible. Pero en sí, eso es lo que motiva. Sí. Esta iniciativa de ley, ¿no? El ejemplo de Michoacán y lo que hemos estado viviendo en el sur. Pero es importante decir que no queremos que se malinterprete de que no estamos en favor de una producción agroindustrial. Ni de un desarrollo económico regional. Claro, para allá vamos. Regulado. A propósito de esta crisis de la que habla Pepe, sí nos invita a reflexionar sobre qué hemos dejado de hacer, no solo como autoridades de algún poder, sino que hemos dejado de hacer como sociedad para no darnos cuenta que la producción agroindustrial, que desde luego en muchos de los aspectos favorece a la economía, favorece la situación de muchísimas familias, pero además tiene un impacto, tiene un costo que hay que empezar a visualizar, hay que empezar a mostrarle a la sociedad. Y a prevenir. Ojalá que podamos revertir en algunos de los casos y prevenir en lo que venga. Entonces,
Lo interesante no es solo que la sociedad civil lo reconozca, lo conozca, lo tenga bien identificado, sino lo que me parece a mí valioso es que a través de un documento formal, legal, aprobado por el Congreso de Jalisco, también los productores lo sepan y empiecen no solo a tener conciencia del impacto que su actividad tiene en el medio ambiente, sino que además sepa cómo compensar, sepa hasta dónde puede impactar y si impacta, cómo le tiene que hacer para revertir. Entonces, justamente como lo decía Pepe en su intervención, pues el ejemplo de Michoacán no solo es un ejemplo de lo que no queremos que suceda en Jalisco o en el sur de Jalisco, una depredación que llegó a un punto de no retorno, ¿no? Sino que además nos damos cuenta que hay una regulación formal en el estado de Michoacán que hoy nos sirve de ejemplo. Y yo creo que, a ver, si quieres, concluye y para que también nos ayude Javier a platicar de ese tema, ¿no? Sí, lo que hablo es el contexto de lo que ya pasó. Pero en el siguiente bloque puedo platicar cuál fue el error. ¿Cuál fue el error? No porque se hayan establecido las huertas, de manera que, pues, lo tenemos que decir, es ilegal. La ley forestal, la LEGEPA, prevé que todos los cambios de uso de suelo requieren un permiso de Semarnat. Sí. Sin embargo, esas huertas ya están. Pero ¿qué está pasando en este contexto de quitar el bosque para poner un cultivo? Entonces, y de eso voy a hablar del tema ambiental, del que no se daban cuenta el tema ambiental. Y esa es la parte importante del proyecto de ley para convencer a la agroindustria del tema ambiental. Es un proceso de convencimiento que ya está avanzando. Sí, que además los productores, tengo entendido, tienen muy buena disposición y muy buena voluntad. Sí. Vamos a ir a un corte rapidísimo, se nos fueron 12 minutos volando y regresamos con Javier Meina para que nos platique desde el contexto de activista ambiental en la región, cómo lo ven ellos y cuál es la perspectiva, sobre todo que se tiene con esta ley y con la colaboración de los agroproductores. No me quiero ir al corte sin antes saludar a nuestros amigos de la Costa Alegre, Melaque, San Patricio, Barra de Navidad, Jaluco, El Aguacate, Emiliano Zapata y toda la zona de Cihuatlán, que ya están también en la cobertura de Visur TV. Regresamos, no le cambien. Hola, comadre. ¿A poco sigue con la empresa que le aumenta la tarifa de internet cada 6 meses? Sí, compadre. Me toca seguir haciendo corajes cada vez que me llega más y más caro el estado de cuenta. ¿Qué puedo hacer? Comadre, deje de renegar y comience a navegar. Véngase a Telesur. Conoce Telesur y su internet de fibra óptica hasta tu hogar o empresa. Además, tarifa fija, que no cambia a los 6 meses. Experimenta velocidades reales y simétricas. No lo pienses más y vente a Telesur. Contrata hoy al 3388-801688. Consulta condiciones y cobertura. En Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Colima, transformamos tus sueños en logros reales, con carreras innovadoras, docentes comprometidos y un modelo educativo enfocado en tu crecimiento. Aquí, no solo eliges una carrera, descubres tu talento y fortaleces tu carácter. Da el primer paso, tu historia de éxito comienza aquí. Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Colima. Paseo Miguel de la Madrid Hurtado, número 813, Colonia Puerta Paraíso, Colima. Contáctanos 312-330-8609. Vizcaya de las Américas, tu universidad. Vive la experiencia Casa León. ¿Listo para disfrutar del mar? Te esperamos en Melaque, con las mejores y más cómodas instalaciones, además de increíbles vistas que te enamorarán. Restaurante con variedad de desayunos, comidas y cenas para todos los gustos. Alberca para refrescarte y relajarte con una ubicación privilegiada, a pie de playa. Avenida Las Palmas 77, Centro en San Patricio, Melaque. Reservaciones al 315-351-5555.
315-126-7359. 20% de descuento mencionando este anuncio. Hotel Casa León, donde cada momento se convierte en recuerdo. Gracias por regresar con nosotros y permanecer en este Diálogos de hoy. Bueno, como les comentábamos al inicio del programa, tenemos una charla muy interesante sobre una iniciativa que está impulsando el diputado Alejandro Barragán para regular el crecimiento agroindustrial, la regulación de la agroindustria en Jalisco. Bueno, ya le avanzamos un poquito a la parte de los motivos, ¿no? Que para todos son evidentes y son claros. Desde la perspectiva de un activista, ¿qué representa esta ley? ¿Cuál sería lo que estaría buscando? Regular y como en total conseguir como objetivo final. Lo primero es de que se conjuntaron muchas cuestiones que nos favorecieron y era una oportunidad que pues sin duda debíamos de tomar, ¿no? Por un lado, y es de reconocer, ¿no?, cómo a través del Patronato del Nevado se ha tenido un ejemplo de ciudadanía organizada, activa, participando y haciendo cosas, ¿no? Entonces, todo parte desde la iniciativa de implementar islas y corredores a partir de 2019. En 2021 llega el diputado Alejandro en su oportunidad como presidente municipal. Y a ver, o sea, es de destacar que un gobierno municipal tome la agenda ambiental con seriedad, con una visión no solo de corto plazo, sino de mediano y de largo plazo, y que además destine recursos para que proyectos tan importantes como estos puedan suceder, ¿no? Entonces, ahí van dos elementos. El tercer elemento, de que gracias a que me invitan a formar parte de la administración, estoy yo dentro del equipo. Y el cuarto factor es de que, como bien lo comentaban al inicio de la charla, yo me encontraba desarrollando la parte de la maestría. Fue en Derecho, ¿no?, como de manera general, pero yo desde hace 10, 15 años que decidí venirme a esta parte ambiental porque hay un campo de acción grandísimo y de verdad necesitamos más manos acá. Sí. Pero dije, a ver, si estoy haciendo una investigación relacionada a la agroindustria, tenemos la problemática, los diagnósticos son buenísimos, pero ¿por qué no pasar de un diagnóstico de algo que es teórico a algo que pueda ser práctico, ¿no? Entonces, todo esto se conjunta, se integran los elementos para decir que una iniciativa de ley puede ser viable, y hay que decirlo, no como una solución única a un problema, pero sí como una parte importante que pueda abonar a esta problemática que hemos venido describiendo. Y lo primero que se hizo fue de que se documentó el caso de Zapotlán como un caso exitoso, porque realmente lo ha sido, lo ha sido que el proyecto se sigue desarrollando hasta el momento actual, para que otros municipios con condiciones y características similares lo pudieran replicar en sus propios territorios. Y algo que es muy importante y que no podemos dejar de lado es que estamos ya viviendo un contexto de crisis ambiental y climática. No es que ya venga o es que esté en otros lados, lo estamos viviendo. Y creo que no tenemos mucho que hablar al respecto. Basta repasar o analizar un poquito cómo ha sido el clima en la última semana. No estoy hablando de que el clima haya sido desagradable, sino de las variaciones que hemos tenido, ¿no? Entre otros ejemplos que podemos ver. ¿Qué estamos haciendo? Que tomamos la buena voluntad de muchos productores, que también hay que reconocerlo, para participar en este programa, para ser conscientes que si bien la actividad que realizan depende de recursos y elementos naturales, pues ellos tienen la responsabilidad también de poder compensar esa actividad, que a final de cuentas les retribuye a ellos mismos. Pero esa buena voluntad, lo que estamos planteando para que pueda tener proyección a futuro, pues es convertirlo prácticamente en una política pública que lo único que busca es armonizar procesos productivos con el entorno, ¿no? Magnífico. Nos platicaba el biólogo Pepe que ya ha habido impactos, o sea, si hay un impacto dentro del medio ambiente, un impacto al ecosistema a raíz de esa depredación que se hizo, ¿no? ¿Cuál sería el impacto o el diagnóstico en el que estamos en este momento, biólogo? Datos satelitales de Global Forest Watch, es
plataforma internacional que a través de satélites de alta resolución miden la deforestación y el cambio de cobertura forestal. Sí. Del 2002 al 2024, Zapotlán el Grande perdió el 55%. De sus bosques. Pero no solo bosques. Bosques húmedos. Ok. Húmedo. Y ahí está la clave. Bosques húmedos. O sea, no pierdan de vista húmedo. Sí. El bosque, por ciclo físico que nos enseñan desde la primaria a la secundaria, pues el bosque genera la humedad, las lluvias, las nubes, las lluvias y vuelta. El ciclo. Los bosques. Bueno, ese cambio de uso de suelo provocó, en ese periodo que les menciono, casi 500 hectáreas de pérdida. Solo Zapotlán el Grande. Eso es muchísimo, o sea, eso es todo. El 55% del bosque húmedo. Por eso no hay agua. Claro, Sí. se transforma en Sí. lluvia o en escasez de lluvia. Por Más eso bien. no hay agua. Claro. ¿sí? Y, a ver, todos los árboles en el mundo, todos los árboles, incluyendo los de aguacate, son aire. Todos los árboles en el mundo son aire. ¿Sí? O sea, los árboles dependen de la calidad del aire. Y en la calidad, los factores más preponderantes de la calidad de aire son dos: la temperatura y la humedad. ¿Sí? Entonces, científicamente, 25 grados centígrados es el ciclo de la fotosíntesis para los árboles, todos los árboles. Y ahorita en la cuenca ya estamos en 35. Entonces los árboles no producen, los alimentos no producen. Y lo peor de todo es que el 95% de los vegetales que nos alimentan dependen de esa temperatura. Es un proceso de fotosíntesis que no pueden cambiar. ¿Sí? El ciclo de Calvin. Temperatura. Ahora bien, súmenle, hay un concepto que se llama déficit de presión de vapor. Déficit de presión de vapor. La atmósfera, por principio físico, requiere humedad. La va a pelear hasta de las piedras para formar el ciclo hidrológico. Esa es física. ¿Sí? Entonces, si quitan los bosques húmedos, pues ¿de dónde van a sacar la humedad? ¿De dónde la sacan? Pues de lo que le pongas. Ahora, si ponen aguacates, ¿de dónde van a sacar la humedad? Pues de los Pues aguacates. de los aguacates. Claro. Entonces están estresados por temperatura, por sequía, por humedad, por déficit de presión de vapor. ¿Y la producción? Pues ya se cayó la producción. Porque tumbaron los bosques húmedos. Ahí viene el motivador entonces de esta ley. A Ahí ver, viene ya el motivador. La alternativa, fíjate, les voy a platicar rápidamente, brevemente, Sí. una anécdota. ¿Cómo conocí yo a Pepe Villa Sí. en la pasada administración? Llego y me toca, algunos se acordarán, finales del 2021, llegamos y había una laguna que se acababa de desbordar. Había por cierto, un riesgo de un huracán que iba a llegar a Ciudad Guzmán, y había una crisis medioambiental ya muy, muy marcada. Y como alcalde que no estaba tan documentado con temas medioambientales, estaba buscando desesperadamente la estrategia municipal para hacer frente a un montón de situaciones que nos amenazaban como ciudad. Y recuerdo perfectamente que cuando conozco a Pepe, me dice: la única solución que tenemos para revertir, para mejorar nuestro medio ambiente es plantando árboles. Y yo, a lo mejor un poco ansioso, desesperado: oye, pero yo necesito una solución para el próximo verano, necesito una solución plantando árboles. Oye, vamos a tratar de limpiar arroyos, cauces, escurrimientos, de desasolvar árboles. ¿Sí? Y con el paso del tiempo, conforme hemos venido aprendiendo, hemos venido leyendo, hemos venido involucrándonos, me sumo, soy uno de los activistas también que creemos que la única alternativa que tenemos para revertir el impacto, al que se refiere Pepe de la humedad, al que se refiere de la temperatura, incluso que tiene que ver con temas de la producción de agua para esta cuenca, no hay otra más que los árboles. Y es paradójico que si nos dimos cuenta cómo en los últimos 20 años se ha ido cambiando el tema, pues también hay que entender que no podemos revertirlo en un año, en 2 años, en 3 años. Imposible. Necesitamos
la paciencia de que estos cambios de medio ambiente sean a través de la reforestación. Por eso, lo que esta ley plantea, en el estricto sentido práctico, con toda una exposición de motivos muy amplia que tiene que ver con datos científicos y jurídicos, lo que esta ley propone es que hoy quienes han venido aprovechando los servicios ambientales que nuestra cuenca, que era un vergel, ofreció, bueno, quieren seguir produciendo. No es un tema solamente de un impuesto, de un costo, no, tiene que ver con la propia supervivencia de la agroindustria, con la propia supervivencia de la producción agrícola. Y lo que estamos planteando es, con fundamentos científicos, con fundamentos legales, plantear una ruta de salida, y es compensa de la misma manera que estás aprovechando los servicios ambientales de esta cuenca, propicia la generación de bosques. No para mañana, no para pasado, para que en los próximos 10, 15, 20, 25 años se vea esa reversión, ¿no? Pueda haber una recuperación, y que por supuesto tendrá que ver con el beneficio de la agroindustria, pero también con el clima y con el agua de quienes aquí vivimos. Fíjate, Alejandro, que me gustaría también que platiquemos un poco de los resultados del rescate de las cuencas, porque eso me tocó verlo cuando lo iniciaron, y me gustaría que nuestro público conociera los resultados que ya se han generado, porque llevamos alrededor de 4 o 5 años ya con el rescate de cuencas. Mucho tiene que ver, o mucho participa también Apiajal con su vivero, y hay todo un conjunto de esfuerzos para llevar a cabo ese rescate. Entonces, si quieren, platicamos regresando de este corte comercial, y al último bloque nos adelantamos en cómo va la ley y cuándo estaría ya aplicando. Vamos a ir a un corte rapidísimo. Esto es Diálogos de Hoy, no le cambie, volvemos muy rápido. Súper. Nos vemos en Melaque. Sí, Mi Sur TV ya se ve en Melaque. Ahora nuestra señal televisiva llega hasta San Patricio, Jaluco, Emiliano Zapata, El Aguacate, Barra de Navidad y Melaque, en el municipio de Cihuatlán, Jalisco. Sintonízanos en el canal 16 y disfruta la mejor programación regional. Bienvenido, Telecable Melaques Televisión, a la señal de Mi Sur TV. Nos vemos en Melaque. Vive la experiencia Casa León. ¿Listo para disfrutar del mar? Te esperamos en Melaque, con las mejores y más cómodas instalaciones, además de increíbles vistas que te enamorarán. Restaurante con variedad de desayunos, comidas y cenas para todos los gustos. Alberca para refrescarte y relajarte con una ubicación privilegiada, a pie de playa. Avenida Las Palmas 77, Centro en San Patricio, Melaque. Reservaciones al 315-351-5555. 315-126-7359. 20% de descuento mencionando este anuncio. Hotel Casa León, donde cada momento se convierte en recuerdo. En Just Jump, cada salto es pura energía en movimiento, risas, adrenalina y momentos que se quedan para siempre. Porque aquí la diversión no tiene pausa y cada fiesta se convierte en una experiencia llena de magia. Celebra tu día especial con brincos sin fin y vive la emoción a lo grande. Reserva tu fiesta ahora al 3318-937023 y salta hacia la diversión. Ubicados en Plaza Paseo La Feria, Just Jump, diversión que te hace volar. Ya regresamos, amigos, en este Diálogos de Hoy. Gracias por seguir con nosotros. La verdad que hoy tenemos un tema muy, muy interesante porque es algo que nos atañe a todos y que nos puede llegar a beneficiar si logramos saber manejarlo, o nos puede llegar a perjudicar si nos olvidamos y dejamos que las cosas rueden, ¿no? Y hubo un comentario del maestro Javier que me gustó mucho, ¿no? Preferí venirme de este lado porque acá ocupamos más manos. ¿En dónde se ocupan más manos? Pues en el rescate
ecológico, ¿no? En el rescate de nuestro medio ambiente, y en esas manos como empresa nos queremos sumar, por supuesto, en la parte de difusión que nos corresponde a nosotros. Y nos tocó ser testigos del arranque del rescate de cuencas hidrológicas. ¿Cómo va el resultado de ese rescate de cuencas hidrológicas y cuál ha sido el impacto ya palpable hacia una mejora de esas zonas? Islas y corredores biológicos, por extraño que parezca, no es un programa de reforestación. No lo es, ¿no? Todo el mundo hace reforestaciones, pero no figura un objetivo claro. ¿Para qué? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el objeto de hacer las reforestaciones? Por eso Islas y Corredores no es un proyecto de reforestación. Islas y Corredores es un proyecto de convencer que son los árboles y los bosques el principal insumo para la producción de la agroindustria. Como ya lo expliqué, es el principal, y no son los fertilizantes, no son los bioreguladores, los pesticidas, no. Es el clima del que ya les hablé. Sí, para lograr una fotosíntesis. Entonces, si no hay masas forestales que tengan la humedad para vencer el déficit de presión de vapor que requieren los estomas de las hojas para hacer fotosíntesis, pues no. Si no tenemos la temperatura del ciclo de Calvin de la fotosíntesis, las plantas no van a hacer azúcares, no va a haber producción, y eso es lo que está pasando. Entonces es un proyecto de convencerlos. Magnífico. Entonces, ¿cómo vamos? Cada día se suman más agroindustrias al proyecto de Islas y Corredores, en el entendido de que es el objeto. La sobrevivencia de los árboles va bien, pero va mejor el convencimiento. Magnífico. Todo este esfuerzo, Alejandro, ya convertido en ley, porque es un esfuerzo que viene de hace muchos años, ya convertido en ley. Aparte de convencer y de poner reglas claras, tiene también la voluntad de involucrar instituciones educativas, gobierno del estado, productores, asociaciones incluso, ¿no? Fíjate que justamente hace ratito lo platicaba Javier y quiero rescatar esa idea. Muchas de las cosas que se hicieron en Zapotlán el Grande, hoy que me toca la oportunidad de estar en el Congreso de Jalisco, hemos intentado replicarlas. Una de ellas es precisamente el proyecto de Islas y Corredores Biológicos. Esa conjunción entre gobiernos municipales, empresas como agroindustrias, universidades, asociaciones civiles, liderazgos, esa conjunción en una agenda común es algo que, de acuerdo a lo que me ha dicho el propio Pepe Villa, pues no se había visto ni en Jalisco ni en el país antes. Entonces fuimos pioneros en ese modelo de, aunque Pepe no dice que es una reforestación, bueno, pues yo sigo pensando que es la reforestación con una gran dosis de temas, concientización, es un tema pedagógico, es un tema de convencimiento a la agroindustria, pero a final de cuentas lo que queremos todos es que esas islas y corredores biológicos que hoy de manera voluntaria agroindustriales, dueños de pequeños, medianos y grandes predios están adquiriendo y están sembrando, van a ser pequeñas islas de bosques, pequeños corredores de bosques, y tendrá que ir creciendo esa idea. Bueno, desde el Congreso de Jalisco motivamos a que más municipios del estado, de diferentes regiones, adopten este modelo. Y la buena noticia es que están viniendo aquí a platicar a Ciudad Guzmán, a ver cómo se hace, a ver cómo se hizo y a ver cómo le van a hacer. Es algo fantástico que está pasando. Entonces, igual, del mismo modo, el hecho de que nosotros estemos planteando una ley de la agroindustria para Jalisco no es... Yo quiero ser muy cuidadoso con lo que digo porque luego me encuentro productores que malinterpretan las acciones que estamos emprendiendo. No es solamente para regular a la agroindustria, es un esfuerzo para recuperar servicios ambientales que se han perdido a partir del uso de la cuenca.
¿sabes? O sea, no es la intención regular la agroindustria, pero sí es la intención recuperar muchos de los servicios ambientales que se han perdido. No como tal la producción agroindustrial. No. Sino lo que existe alrededor de la producción. Lo que pasa es que va a llegar el momento en que la propia agroindustria se va a acabar los recursos que hicieron valiosa la agroindustria aquí. O sea, lo que atrajo a la agroindustria en primer lugar fue precisamente las condiciones climáticas, medioambientales, de humedad, de temperatura. Por eso vinieron, si no, no hubieran venido. Claro. Pero vete al desierto a producir, ¿verdad? Pues no. Pero justamente esa explotación de esos recursos de medio ambiente ha llegado a tal grado de ese aprovechamiento que hoy ya ni siquiera la agroindustria tiene esos propios recursos. O sea, se acabó esos recursos que, como dice Pepe, es el principal insumo para la producción agroindustrial, ¿no? Claro. Entonces, hoy presentamos ese proyecto. Hemos venido haciendo mesas de socialización. Una la hicimos aquí en Ciudad Guzmán, precisamente ahí en el vivero de alta tecnología, donde se producen, por cierto, los árboles para islas y corredores biológicos, con la participación de muchos productores, chicos, medianos y grandes, con el apoyo, incluso el financiamiento de agroindustrias internacionales, globales, con presencia en Ciudad Guzmán, que firman los convenios, que se vuelven socios de la conservación. Entonces, veo que hay ese trabajo que se ha venido haciendo desde la sociedad civil en Zapotlán para la concientización de los productores agroindustriales está tomando forma, está permeando, está logrando efectos positivos. Prueba de ello, insisto, es de que ahorita seguramente Pepe y Javier te van a platicar cómo, aún con el arranque de este proyecto, y con buenos resultados, pues hoy con el gobierno de la presidenta Magali no solo se conserva, sino que se ve un aumento del interés de la producción, y los productores que están solicitando la intervención de este programa en sus predios sigue creciendo, al grado tal que pues, vamos a tener que solicitar un nuevo vivero. O sea, ya no alcanza la producción para la demanda que se está teniendo. Entonces creo que eso es algo bien positivo, y creo que eso es el preámbulo de que una ley que lo que busca no es coartar la agroindustria, sino promover la compensación ambiental. Magnífica descripción. ¿Quiénes serían los responsables de compensar el impacto al medio ambiente? ¿La sociedad civil? Pues yo creo que la agroindustria tendría que empezar con ese tema. Quien se ha beneficiado de esos recursos. Y quien ha impactado, ¿no? Claro. O sea, si lo está haciendo la sociedad civil, ¿por qué no lo haría también la agroindustria? Y en ese ámbito de convencimiento, sí hay muy buena disposición de los productores. Sí, ¿no? No hay otra ruta. Para empezar, no hay otra ruta. Otra ruta. El aguacate y el pino no son ecohidrológicos similares. Similares. El pino jala agua, el aguacate la consume. Y ya el doctor Alberto Gómez Tagle en Michoacán, con la Universidad Michoacana, averiguar qué es lo que está pasando con el abatimiento de los mantos freáticos en la zona de aguacate, pues bueno, encontraron que para que una hectárea de aguacate se sostenga de manera ecohidrológica, se requieren 6 hectáreas de bosque. 6 hectáreas de bosque pueden mantener el suministro hídrico para una hectárea de aguacate. Entonces, nuestra propuesta, con base en el estudio de Michoacán, que el mínimo de arranque del convencimiento es 1:3. 1:3, esa es nuestra propuesta. Allá en Michoacán es 1:3 el mínimo, y aquí nosotros el mínimo es 1:1. Creo que eso debimos haber empezado de hace años, al menos con el 1:1. Ahora la propuesta es el 1:3. Cuando llegara a un equilibrio ecohidrológico es 1:6. Eso es un buen inicio de la negociación hacia el convencimiento con la agroindustria. Y en la compensación actual que pudiéramos ya considerar, ¿cuántas hectáreas de aguacate hay y cuántas hectáreas de bosque tenemos? ¿Cómo está esa descompensación o compensación?
¿Hacia dónde se cambia? Exactamente, que ya hablé de que el 55% de lo que eran bosques húmedos ahora ya son huertas de aguacate. Entonces, ¿cómo metemos ahí la compensación? Pues a través de las zonas de escurrimiento federal. Ahí es donde estamos pensando hemos estado avanzando en poner los corredores biológicos en zonas de escurrimiento federal, en linderos, en caminos, pero no caben ahí ya la compensación. Y tampoco nos da, no da ya lo suficiente. Entonces hay que irnos a áreas protegidas. Entonces la propuesta también prevé que cierto financiamiento para asociaciones civiles, como el Patronato del Nevado de Colima, que maneja el Parque Nacional, sí, reciba los recursos de la compensación para que se sostengan los bosques del Nevado de Colima como servicios de suministro ambiental. ¿Cuántas hectáreas de aguacate hay en la región? No tengo el dato. No tenemos el dato. ¿Te acuerdas? Sería investigarlo. Es muy interesante tener ese dato. Sí, lo que pasa es que esos datos varían mucho, sí, porque depende de la zona, depende de lo que se tiene registrado en fuentes oficiales y depende de los cambios de uso de suelo que no se registran. Pero sí, para darnos una idea, el biólogo ahorita ya nos dio un ejemplo muy claro, para darnos una idea, porque no es un problema solo de Zapotlán o de la cuenca, sino que lo vivimos en todo el país. Al día, más o menos, andamos perdiendo como 1,200 hectáreas de bosque en promedio en todo el país. Entonces imagínense la cantidad, ¿no? O sea, en todo el país. Todos los días. Es un ritmo de terror. Ajá. Entonces es difícil establecer con precisión cuánto. Lo que sí sabemos es que es demasiado y es mucho más de lo que la propia naturaleza o los ecosistemas pueden soportar o lo que pueden responder, ¿no? Claro. Híjole, es un gran reto. Pero bueno, la caminata más larga empieza con el primer paso. Y ustedes ya empezaron y creo que eso va a tener buenos resultados. Fíjate que yo creo que hay una gran coincidencia, además en el diagnóstico, pero además en la alternativa de solución. Y me da mucho gusto que hoy también el proyecto de la ley de la agroindustria para Jalisco vaya caminando. Se presentó hace algunos meses, sigue en comisiones. Espero que al regreso de nuestras vacaciones pronto se pueda continuar con el proceso legislativo para la dictaminación y pronto se pueda subir al Pleno del Congreso de Jalisco, donde sin duda debemos encontrar una gran coincidencia de grupos parlamentarios, puesto que aquí no debe de haber colores. De eso quiero platicar al volver del corte, Alejandro, para ver cómo te recibieron esta propuesta de los diferentes grupos parlamentarios, que ojalá desde ahorita les decimos, no se politice. No, claro. Vamos a ir a un corte y regresamos. Esto es Diálogos de Hoy. No le cambie, volvemos muy rápido. Plaza Paseo La Feria, un espacio lleno de vida, movimiento y oportunidades. Aquí, tu negocio puede crecer rodeado de grandes marcas, servicios, entretenimiento y todo lo que tus clientes buscan en un solo lugar. Locales comerciales desde 34 metros cuadrados, ideales para emprendedores, comercios consolidados y nuevas experiencias que quieran brillar. Fácil acceso, amplio estacionamiento y un ambiente diseñado para el éxito. Forma parte de la comunidad que está transformando la manera de comprar, disfrutar y vivir la ciudad. Tu espacio, tu crecimiento, tu destino. En Nahue Muebles creemos que cada rincón de tu hogar debe ser único, acogedor y 100% especial. Descubre nuestras salas, comedores, recámaras e iluminación. Todos con diseños exclusivos, materiales de alta calidad y un estilo que se adapta a tu vida. Transforma tu espacio con muebles que hablan de ti. Visítanos en Plaza Paseo La Feria, planta alta en Ciudad Guzmán. Contáctanos al 3320 3437 43. Nahue Muebles, diseñamos hogares con el alma. Plebe, ¿qué estás esperando? En Mr. Barbas traemos el sazón que nació en el meritito Mazatlán, pero que ahora se sirve en el corazón de Ciudad Guzmán. Que si andas crudo, con hambre o nomás quieres botanear sabroso, aquí es donde debes estar. Abierto todos los días de la semana y de lunes a viernes tenemos promos diferentes para que cada día disfrutes algo especial. Ubicado en Plaza Paseo La Feria, no hay pierde, nomás sigue el sabor. Reservaciones al 341-250-10
341-254-0914. 341-254-0914. Mr. Barbas, el sabor que viene de Mazatlán. ¡Qué chulada! Hola, comadre. ¿A poco sigue con la empresa que le aumenta la tarifa de internet cada 6 meses? Sí, compadre, me toca seguir haciendo corajes cada vez que me llega más y más caro el estado de cuenta. ¿Qué puedo hacer? Comadre, deje de renegar y comience a navegar. Véngase a Telesur. Conoce Telesur y su internet de fibra óptica hasta tu hogar o empresa. Además, tarifa fija, que no cambia a los 6 meses. Experimenta velocidades reales y simétricas. No lo pienses más y vende a Telesur. Contrata hoy al 3388-801688. Consulta condiciones y cobertura. En Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Colima, transformamos tus sueños en logros reales, con carreras innovadoras, docentes comprometidos y un modelo educativo enfocado en tu crecimiento. Aquí, no solo eliges una carrera, descubres tu talento y fortaleces tu carácter. Da el primer paso, tu historia de éxito comienza aquí. Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Colima. Paseo Miguel de la Madrid Hurtado, número 813, Colonia Puerta Paraíso, Colima. Contáctanos 312-330-8609. Vizcaya de las Américas, tu universidad. Amigos, gracias por seguir con nosotros estos diálogos de hoy. Bueno, ya llegamos al último bloque. Este programa se nos ha ido volando y yo creo que vamos a tener que hacer un segundo programa con este tema porque quedan muchas cosas en el tintero. Pero no quisiera que nos fuéramos antes de conocer cómo fue recibida tu iniciativa, Alejandro, que además en el 1x3, yéndonos a la mitad de lo que está haciendo hoy ya Michoacán, se siente todavía como que es mucho, ¿no? Siendo que aún es la mitad de lo que está haciendo ya Michoacán. ¿Cómo fue recibida? Fíjate, Pepe, que este proyecto y otros de carácter medioambiental que hemos venido presentando, ¿no? Por ejemplo, he sido un diputado que de manera muy enérgica ha pedido mejores condiciones para que las secretarías competentes prevengan, combatan y reforesten a partir de incendios forestales, por ejemplo. O hemos venido pugnando por un mayor presupuesto, mayor en calidad y en cantidad para el Patronato del Nevado, pero para otras regiones boscosas, que un mayor presupuesto para cuidar no solo la primavera, que es lo que se menciona casi siempre en la zona metropolitana, sino también tenemos algunas regiones que tienen todavía algo de bosque, como la Sierra de Quila, como Manantlán, la primavera, claro. La Sierra del Tigre, la Sierra del Lalo. Todavía hay, y que si no se atiende, bueno, he sido promotor de ese tipo de acciones, de actividades, y creo que en consecuencia y de una manera, por decirlo menos, congruente, pues yo creo que este proyecto de la ley de la agroindustria va muy acorde a la línea medioambiental que hemos venido planteando en el Congreso. De manera general, no hay una voz política oficial, ni siquiera de los particulares, que estén en contra de la propuesta. O sea, de manera abierta, no tenemos una oposición política, no tenemos una oposición técnica, no tenemos una oposición científica. El proyecto reúne argumentos de carácter jurídico, de carácter científico, de carácter político. De voluntades. Sin embargo, por alguna razón sigue en la Comisión de Medio Ambiente de esta 64ª legislatura. Hemos venido desde el grupo parlamentario de Morena, donde yo formo parte, impulsando algunos proyectos que han quedado rezagados en este primer año de nuestra gestión como diputados, y no tengo ninguna duda de que ahora que empieza de nuevo el tema medioambiental a ponerse de moda con el tema del agua, con el tema de muchos otros temas que han ocupado la agenda política, no tengo ninguna duda de que se va a volver a poner en la mesa esta ley. Y creo que independientemente
de la velocidad en la que se apruebe. Creo que los esfuerzos que se están haciendo, como bien lo decía Pepe Villa hace un minuto, con el hecho de que esta socialización que estamos teniendo con diferentes actores de toda índole, pues ya empieza también a tomar efectos. Es decir, ahí viene la ley, pero creo que independientemente de que haya o no haya una obligatoriedad en el cumplimiento de la compensación, yo sí creo que ya empieza a haber productores, sobre todo los grandes, sobre todo los que tienen muy clara la conciencia medioambiental como parte de la responsabilidad social. Creo que ya saben cuál es el parámetro al que le tienen que tirar para lograr una compensación del impacto que está teniendo su industria. Antes de que sea ley ya la están asumiendo. Yo estoy seguro de que ya habrá muchos que lo están planteando de esa manera. Sí, ¿no? sí. ¿Cómo ves, Pepe? Magnífico, y el compromiso se refrenda con la presidenta Magali Casillas, se refrenda el 7 de abril, o ya unos días más, de 8 a 10 de la mañana en el vivero de alta tecnología de bajo carbono, origen del proyecto, y es de alta tecnología porque déjenme humildemente comentarles que es único en México. Sí. El vivero, el desarrollo de esta tecnología es propia de talento de zapotlenses, orgullosamente, y se refrenda el 7 de abril. Están todos invitados. Voluntades a tope. Por parte del gobierno del estado, ¿cómo ven esta ley, Semadet? Fíjate que tienen ya ellos una copia de la propuesta de dictamen. No hemos tenido una retroalimentación formal, pero por ejemplo, creo que en SADER, el secretario también se ha mostrado muy interesado en este proyecto. Porque, insisto, ni siquiera tiene que ver con una competencia a la agroindustria, al contrario. La agroindustria es un beneficio a la agroindustria. Es algo que tendría que ser parte de la propia dinámica desde el punto de vista científico, biológico, pero también desde el punto de vista de la responsabilidad social, ¿no? Parte del proyecto productivo agroindustrial. Claro, y que debemos de asumir que el agua, el clima, la temperatura, la humedad que se requiere para la producción, si sigues queriendo que en tu huerta, en tu predio siga habiendo esas condiciones, no hay otra manera. Eso no lo puedes comprar en una tienda de agroinsumos. Sí, no. Es la única manera en la que puedes garantizar que sigas teniendo esos beneficios, esos servicios ambientales en tu producción, es compensando alrededor, compensando con bosque. Y justamente de eso se trata. Ahorita que están ustedes planteando el rescate de las cuencas hidrológicas y las islas y corredores, y esta compensación de 1 hectárea de aguacate por 3 hectáreas de bosque, se me viene a la mente, ¿qué podemos hacer desde la sociedad civil? Y esta pregunta para el maestro Javier, en nuestra casa, Javier. O sea, yo tengo mi casa y tengo mi corral, mi jardín, mi patio, donde a veces tengo un aguacate, mano. O sea, al final de cuentas, otra vez replicamos el aguacate o tengo alguna otra especie. Sí hay forma también de colaborar desde mi casa, desde mi vivienda, en mi corral, y sembrar fresnos, pinos, árboles endémicos de la región. Esa pregunta está bastante interesante porque lo que estamos planteando es la aplicación de lo que se denomina soluciones basadas en la naturaleza, que hace rato lo refería el diputado. Sí nos ayudan los proyectos, la infraestructura, las ingenierías, pero a ver, el origen de los problemas lo tenemos en los entornos, en los espacios naturales, entonces devolverles su vocación hasta donde se pueda, ojalá que se pudieran restaurar al 100% o al menos mitigar los efectos adversos, es lo que estamos planteando. Iniciamos la charla poniendo el ejemplo de lo que ha aportado la sociedad civil organizada, y en esta pregunta puntualmente de qué pueden hacer las personas, yo creo que mucho, ¿no? Mucho, porque también digo, retomando de aquí y de allá, nos comentaba el diputado, el tema ambiental se ha puesto de moda. Sí, pero ¿por qué se ha puesto de moda? Se ha puesto de moda cuando no tenemos agua, cuando el calor no lo aguantamos, cuando tenemos problemas en nuestras colonias por residuos o por quema de los propios residuos, y eso sí compete al gobierno como responsable de garantizar derechos humanos y atenderlo. Pero no solo, y eso que tiene que empezar a quedar muy claro,
es responsabilidad de él o los gobiernos, sino también de nosotras y nosotros como ciudadanos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Involucrarnos activamente. Está bien quejarse, pero es mucho mejor hacer cosas. Actuar, exactamente. Y los ejemplos son muy sencillos y es algo que incluso hemos promovido. Barrer el frente de tu casa. Ahorita que está el tema del agua, a ver, empleamos realmente el agua responsablemente en nuestras casas, plantar un árbol, sembrarlo, platicar con familias, con vecinos, toda esta parte de responsabilidad, si la asumimos como propia y además hacemos que llegue a más personas, puede generar cambios. Las acciones individuales, cuando las contrastamos con problemáticas globales, podemos decir que no van a ser suficientes, pero si empezamos a sumar voluntades, si empezamos a generar un cambio desde abajo, podemos lograr grandes cosas. Y pues también este convencimiento que hemos compartido en el equipo es lo que nos mueve a impulsar esta iniciativa. Los tiempos son complicados, ya nos explicó el diputado la agenda dentro del Congreso, pero ojalá que incluso esta pueda ser una iniciativa de muchas más que vengan a incentivar que podamos tener mejores entornos desde la perspectiva de las políticas públicas, ¿no? Magnífico. Hay un esfuerzo interesante en la zona metropolitana de Guadalajara que se llama Extras Bosque Urbano, en donde regalan árboles endémicos de la zona para reforestar la ciudad como tal y hacer de Guadalajara un bosque urbano. Esa pudiera ser una alternativa importante porque al final de cuentas yo en mi casa a lo mejor no puedo incidir en que un agroproductor siembre sus 3x1, pero a lo mejor en mi casa tengo un patio grande donde no tengo nada y puedo sembrar 6, 7, 8 arbolitos que me van a dar sombra y que van a aportar al ecosistema. Definitivamente es un tema que vale la pena volver a platicar. Nos queda mucho en el tintero. Creo que hoy con la presencia de Pepe y de Javier en esta entrevista nos puede dar una idea desde el punto de vista del bagaje científico, el bagaje jurídico que puede estar detrás de todo esto, pero hay mucho todavía de lo que se puede hablar, hay muchas acciones que se pueden hacer, que se pueden seguir haciendo o que se pueden dejar de hacer, algunas cosas que debemos dejar de hacer, y creo que valdría la pena, sí, y perdóname el abuso que me vuelvo a invitar, pero hay que darle seguimiento a este tema y ojalá que la próxima vez que tenga la oportunidad de venir ya tengamos algunas noticias de cómo va el proyecto legislativo, ¿no? Vamos a seguirlo muy de cerca porque la verdad se tiene que mover, eso tiene que salir, es un beneficio no nada más para la ciudadanía y para el propio ecosistema, para los mismos productores. Claro. Ya lo decía el biólogo, si no hay unas condiciones medioambientales que propicien la fotosíntesis, la producción se cae y ya se cayó. Y eso lo estamos viendo en una afectación en huertas que ya no traen los rendimientos que solían traer. Entonces, creo que vale mucho la pena. Yo quiero agradecerles muchísimo la presencia, Alejandro. Gracias. Teníamos ya rato queriéndote invitar y por ahí traemos otro tema que también te vamos a invitar. Fíjate que te lo agradezco. Hay muchas cosas que desde el Congreso se están haciendo, temas de defensa de derechos humanos, temas que tienen que ver con las comunidades indígenas de allá de Tuxpan y de todo el estado de Jalisco, temas culturales. En fin, hay una agenda muy amplia que me gustaría compartir con tu público. Con mucho gusto. El programa, además de que eres el ideólogo, tiene las puertas abiertas. Gracias, muchas gracias. Biólogo Pepe Villa, muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto. Esperamos pronto invitarlo a un programa, pero ahora sí para hablar propiamente de lo que es el Parque Nacional. A sus órdenes, hablamos del parque. Muchas gracias. Maestro Javier, estaremos muy pendientes también de las iniciativas que hagan para la parte urbana, la parte de acciones de gobierno municipal, que siempre he dicho, el gobierno municipal es quien verdaderamente tiene el contacto con la sociedad y quien puede generar mayores reacciones. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación y de seguro nos seguiremos viendo. Y bueno, pues nuestro agradecimiento a usted que nos siguió en este programa de diálogos de hoy. Esperemos que haya servido la información y que también ustedes de su casa se puedan sumar a este esfuerzo que está a punto de convertirse en ley, pero que desde hoy podemos empezar a ejecutarlo. Así que muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo programa. Telesur, Internet, televisión, telefonía y enlaces de fibra óptica presentó